todos los octubres lo tocamos y dijimos, vamos a hablar con la persona que más sabe en la República Argentina de este tema y que realmente opera y ayuda a un montón de gente. Entonces dijimos, vamos a hablar con Ignacio Maclin. Ahí tienen detrás su currículum, es médico cirujano, es especialista en mastología y el jefe de cirugía mamaria. Hay una especialidad mastología, ¿no? Es una especialidad, Jorge, sí, es una especialidad que pasó por distintos periodos en las cuales fue reconocida o avalada por el Ministerio de Salud y después por organizaciones científicas, pero claramente es una especialidad. Muy bien. La mujer que se controla, ¿a dónde tiene que ir a ver? ¿A quién tiene que ir a ver? A ver, la mujer sana todos los años, después vemos a partir de edad y otros factores, pero toda mujer sana tiene que hacerse controles anuales. Y yo creo que el control mamario lo puede hacer su ginecólogo o ginecóloga que habitualmente lo ve año a año y estar atenta a pesquisar cualquier pequeño síntoma que pueda haber, ¿no? Y donde haya una duda, bueno, ahí estamos nosotros los especialistas para descartar o eventualmente confirmar. Quiero empezar con este dato. 9 de cada 10 que se diagnosticás, 9 de cada 10, si se diagnostican a tiempo, tienen cura. Vos lo dijiste al principio, Jorge, eso es clave. Es fundamental. Esta es una patología, a diferencia quizás de otras, donde cuanto antes lleguemos, cuanto más nos podamos anticipar, tenemos muchas más posibilidades de lograr eso que está en la gráfica, ¿no? De que se curen las mujeres. Cuanto antes lleguemos, más probabilidad de curación. Y por eso que insistimos tantos con los controles, ¿no? Con la mamografía periódica, anual, con los controles en salud, con la información y la educación de la población al respecto. Vos sabés que esta es una placa que me impacta, ¿no? O sea, 22.000 casos por año, 60 por día en la República Argentina. Es un montón. Sí. Es mucho, mucho. Sí. Claramente, es, como te decía hace un ratito, sabemos que es el cáncer más frecuente en las mujeres, la causa de muerte por cáncer más frecuente en las mujeres en nuestro país, en muchos otros países, ¿no? Pero en nuestro país, sí. Rosario, te voy a poner atrás ahí con la foto. Rosario es miembro de Enlazadas. Vos fuiste una de esas 22.000 en un año. ¿Cómo fue tu caso? Contámelo y por ahí es representativo para muchas personas que te están escuchando. Bueno, me palpé porque yo me hacía por ahí controles y me palpé una pequeñísima pelotita y entonces fui a mi ginecóloga y le dije y entonces ahí empezaron los controles. Me mandó a hacer una ecografía y en ese momento parecía que no era nada y me dijo, lo vamos a repetir a los 6 meses. Lo repetí a los 6 meses y ahí ya se había modificado, había crecido y ahí fue cuando caí en manos de Ignacio Maclin. Menos mal que no te dormiste. No. Porque también eso puede pasar, que te hagan el primer diagnóstico y después que te duermas y no te quedes ahí. Sí, yo creo que es fundamental lo que hablábamos recién, ¿no? De la educación, no solamente de la población, sino de la comunidad médica todavía, ¿no? Claro. Te digo que vemos todavía en mucho retraso diagnóstico y a veces retraso diagnóstico dentro de la comunidad médica, ¿no? Entonces yo creo que siendo que es una patología tan frecuente que tanto atraviesa a nuestra sociedad, a nosotros, creo que todo lo que podemos hacer, no solamente con la población general, sino con la comunidad médica de educación, va a ir en pos de mejorar esos datos, ¿no? De mejorar esos números. Sí, números. ¿Qué hiciste? Fuiste, te hicieron el diagnóstico y ahí... Y ahí escalofríos. Claro. El baldazo de agua fría. Claro, es el primer... O sea, porque yo me sentía bien, acababa de tener, o sea, hace un año mi último hijo, pero bueno, vi la pelotita y dije, por las dudas, no me hacía todavía mamografías porque tenía 41 años. Así que recibir el diagnóstico fue un baldazo de agua fría. O sea, vos eras muy joven y ahí dijiste, bueno, esto ni pensaste que era un cáncer de mama. No, realmente fue como mi primer contacto con la posibilidad de la muerte porque lo recibí así, porque por ahí a los 41 tampoco te sentís contacto con la muerte, como que uno cree que va a vivir toda la vida y escuchar esa palabra es como que la palabra es fuerte. Cuando te dicen cáncer, o a mí me llevó a ese lugar, pero bueno, pasaron 10 años y estoy acá. Y tenías un chico, bueno, recién habías tenido un niño, digamos. Bueno, hacía un año, mi 5º hijo, entonces por ahí pensé que se debía más a eso, al post-lactancia y demás, esa pequeña pelotita por ahí que era un quiste, nunca me imaginé.
Ignacio, viendo esta placa, si es raro, o sea, para la gente que está viendo en casa, ¿es raro en personas de 40 años? ¿Es frecuente? O sea, que es raro antes de los 30 y crece la prevalencia con la edad, ¿no? Sí, sí, es así, pero lo mismo creo que también es un tema que necesitamos educar, ¿no? Y hablar. Es raro entre los 30 años, pero dentro de una familia donde el cáncer mama ya existe, donde ya ha habido una madre, una abuela, una tía con cáncer mama, bueno, a partir de los 20 años esas mujeres yo creo que hay que hablarles y educarlas para que se hagan el autoexamen, porque es raro antes de los 30 años, pero en esas familias donde el cáncer de mama ya existe, puede ocurrir, y es lo que ocurre y lo vemos, ¿no? Entonces, sí, población general, no asustarse, es raro antes de los 30 años. La población de familias donde el cáncer de mama existe y es una realidad, antes de los 30 años hay que estar atentos. Ignacio, gozaste una sonrisa con estos mitos. Esos existen y están. Pero todos los días, Jorge, esos mitos, la producción de ustedes estuvo muy bien, porque eso es lo que nosotros vemos muy comúnmente, ¿no? Esos mitos y también los mitos del otro lado, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que por hacer cierta actividad tienen mucho más riesgo de cáncer de mama y vienen muy asustadas. Entonces hay un mito de un lado y para el otro, pero sí, son muy comunes y bueno, es parte de las campañas que son necesarias y la educación que es necesaria hacer para aclarar muchas de esas cosas. Fíjate, dijo, menopausia, anticonceptivos y Rosario, vos estabas en plena, o sea, no estabas menopáusica. O sea, es frecuente a cualquier... Lo que veo es, separaste vos muy bien. Si ya tu familia lo tuvo y si no lo tuvo. Si ya lo tuvo, tenés que controlarte, tener un control muy estricto previamente. Sí. Previamente. Rosario, ¿qué hiciste ahí? Dijiste, fuiste y te operaste. Bueno, lo vi a Ignacio. Fue clave esto de haberlo detectado a tiempo, porque la verdad que todo el proceso que viene después es más llevadero. A veces hasta podés no llegar a una quimio, no fue mi caso. Pero bueno, lo fui a ver Ignacio y sí, arranqué con una primera operación en la que me sacaron la glándula mamaria y gracias a Dios los ganglios estaban libres y bueno, y después sí hubo algunas complicaciones pero ajenas a la enfermedad en sí y tuve que ir a una mastectomía radical y estar un año sin una mama porque no podía reconstruirla en ese momento. Quizás ese fue como otro baldazo en el medio del proceso, ¿no? De nuevo, de como dar un pasito para atrás y en mi caso fue como muy difícil hacer ese duelo de perder como mi mamá de esa manera. Y bueno, y para después, vos y para muchas mujeres. Sí, yo calculo que sí, como que es una parte tan... yo la sentía como muy femenina, que me definía o me define como mujer, como esposa, como madre, que esa noticia a mí me generó como un duelo enorme y creo que sí, bien uno en este proceso pasamos por un montón de etapas, es doloroso, no lo voy a negar, y hay angustia, miedos, incertidumbre, pero bueno, son como las etapas naturales por las que uno debe pasar y como ser humano es lógico que, ¿no? ¿Qué te cambió en tu vida? Un montón. Yo creo que mi vida es un antes y un después de haber recibido el diagnóstico. Pero hubo una transformación como muy importante en mi vida. Fue como, muchas veces digo que mi cáncer fue la gran oportunidad para cambiar mi vida, para vivirlo de una manera mucho más plena, más consciente, con una mirada más amplia, me hizo más empática, con el dolor ajeno, encontré una nueva misión. ¿Cuál? Y Enlazadas, a través de Enlazadas, es como puedo transformar esta herida que fue clave en mi vida, la puedo transformar en esta misión que es Enlazadas y a través de ella acompañar a otras mujeres que estén atravesando por lo mismo. Y esto hace que pueda resignificar mi enfermedad y darle este sentido a todo ese dolor, toda esa angustia, es como un regalo. Ahí están viendo el congreso de este año, en el cual también Ignacio también estuvo, y vos, Rosario, que también estuviste. Sí. El congreso en el cual muestran toda la actividad que tienen. Que qué lindo, estas cosas son fantásticas, la verdad, porque escuchar a los pacientes, para veces los médicos estamos un poco
distantes y escuchar a los pacientes es tan importante. Escucharte a vos que estás en casa, la llegada que podemos tener de ayudarte de esta manera, que vos te sientas identificada con Rosario o con lo que te dice Ignacio y te podamos dar una mano para que te sirva, si no, para que estamos en tele, porque te tiene que servir. Un poco es eso la realidad. Ignacio, en ella, ¿qué hiciste? ¿Cómo es la cirugía que le hiciste a Rosario? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, pero no puedo hablar si no me das tu autorización. Obvio, sí, toda mi autorización. Muy bien. Estamos en este medio, Ro, No, sí, adelante. No, Rosario necesitó una mastectomía, como ella la dijo. No fue radical porque no le sacamos los ganglios, pero una mastectomía total, sí. Ella después necesitó otros tratamientos, ella hizo quimioterapia. Y por complicaciones de la cirugía hubo que esperar un tiempo y después hizo una reconstrucción mamaria compleja con ¿sí? ¿Avanzó? Sí, perfecto. Con colgajos, se hizo un colgajo de la espalda con un implante posterior en una serie de cirugías hasta llegar a la reconstrucción mamaria. Pero, qué importante es la reconstrucción mamaria, ¿no, Rosario? Sí. ¿Qué es reconstrucción mamaria? A ella le sacaron una mama y se la reconstruyeron otra vez. Lo digo así, poco académico para que se entienda, ¿no? Es así. Sí. Y qué importante que es. Y agradezco todo el avance porque ese año que viví con una mamá sí y una mamá no, la verdad que fue como muy, muy difícil. Me acuerdo que me bañaba y ni me miraba. Creo que durante un año ni me miré, pero después ver todo el avance que hay y haber podido reconstruir y de alguna manera recuperar mi imagen, me trajo mucha gratitud. Y bueno, obviamente que no soy la misma y mi cuerpo cambió, pero bueno, cambió, pero me trajo tanto aprendizaje y tanto... Creo que mi enfermedad me regaló más de lo que se llevó. Qué bueno lo que decís. ¿Qué le decís a la gente que te está escuchando que está pasando en este momento por esto? Que es un proceso que realmente hay que reconocer que no es fácil, pero bueno, que vivan cada etapa y algo que a mí me ayudó un montón fue permitirme habitar las emociones que iban surgiendo, y si era enojo, me permitía enojar, y si era angustia, me permitía llorar. Así que desahogar lo que sientan, y si esto lo pueden poner en palabras y compartir con seres queridos, aliviana mucho. Y este desahogo es como que empieza a generar espacio para que empiece a ingresar como esperanza o cosas más lindas. Disminuyó los avances positivos, es que ha mejorado mucho la mortalidad, Ignacio, por los tratamientos y la detección precoz, ¿no? Sí, yo te diría que de la 1970, 80 en adelante, por una serie de factores. Primero, por la mamografía, mejoraron las mamografías, mejoró el acceso de la población a la mamografía, y después los tratamientos fueron modernizándose y la quimioterapia también hizo lo suyo. Muchas mujeres que con cáncer de mama que necesitaban quimioterapia, la quimioterapia redujo sensiblemente también la mortalidad por esta patología. Entonces te diría que sí, así como decimos que la curva de frecuencia, que cada vez hay más cánceres, pero esa curva es suavecita, la curva de mortalidad va para abajo, por suerte, y por suerte es más fuerte que la incidencia. Rosario, ¿vos te quedaste pelada? No. ¿Por qué? ¿Cómo hizo? ¿Cómo es? Llegué a una mujer, a Diana, que está usando cascos fríos. ¿Qué es un casco frío? Ahora existe una máquina, pero yo en su momento los hice caseros. Son geles, esos que te pones cuando te golpeas, los azules que venden en las farmacias. Bueno, me armaba unos cascos de geles y me los calzaba justo antes de que empiecen a pasarme la droga, que me hacían caer el pelo. Esos cascos hacían contraer los folículos capilares, entonces la droga no pasaba por ahí. Y bueno, y esos cascos los tenía que cambiar cada media hora. Y durante mis casi 6 meses de quimio usé los cascos, perdí pelo, pero en un 40%. Así que Ignacio es testigo. ¿Cómo se llaman? Cascos fríos. Hoy ya se conoce mucho más. En ese momento no. En otros países lo usan hace un montón y están avalados y autorizados. Cascos fríos. Contame un poco de Enlazadas y las personas que están en casa, ¿cómo se comunican con Enlazadas? Bueno, a través de nuestro Instagram es la forma más fácil. Es Enlazadas Cáncer de Mama. Ahí está en la pantalla, lo ves ahí, perfecto. Así que ahí podés entrar y buscar Enlazadas CM. Exacto, y ahí está toda nuestra información. Y ahí se pueden contactar con nosotras. ¿Qué hacen?
Yo ya me contacto. ¿Y Sí. qué me brindás? ¿En qué me...? Bueno, a través de nuestro Instagram, un montón de información y herramientas para Claro. vivir, como decíamos, este proceso de la manera más saludable posible. Además, como que no hay un librito y a cada una va eligiendo su camino y por ahí va descubriendo herramientas que no se les hubiera ocurrido, como, no sé, la meditación, hacer algo con el arte, la música, bueno, y muchas otras herramientas. Y después hay mujeres que necesitan también el acompañamiento más personal y eso de poder entrar en contacto con la experiencia de una mujer que atravesó por lo mismo y por ahí verla que hoy está bien y es saludable y tiene una vida, digamos, normal, entre comillas, puede ser muy esperanzador. Entonces la idea es eso, dar la posibilidad de que la que necesita y quiere estar en contacto con nosotras y además vamos a la par, es compartir experiencias porque... Es tan lindo lo que contás, Rosario, porque yo te lo puedo contar, Ignacio se lo puedo contar a vos en casa, pero te lo cuenta Rosario, que tiene su nombre propio, Rosario Richard, que tuvo cáncer de mama y te está contando y te está dando una imagen muy positiva y eso es muy importante que es lo que que yo estoy buscamos acá. Ignacio, autoexamen sí, autoexamen no. En términos generales, sí, Jorge. A ver, no se sabe si realmente sirve para algo el autoexamen en cuanto a diagnóstico de cáncer de mama, pero sí es muy bueno para que una mujer esté pendiente de que se tiene que controlar. Entonces, el autoexamen sí, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente. El autoexamen sí, está muy bien hacerlo, cada 2 semanas se puede hacer, pero sirve para que la mujer esté atenta y no como único control mamario. Es fundamental otras cosas que supongo que me vas a consultar. Sí, no, pero yo te pregunto lo siguiente, porque cuando vos te palpás, cuando ya te lo palpás, es grande. Sí, suele ser ya tener de cierto tamaño, depende un poco, ¿viste? Depende un poco las características de la glándula mamaria, de la persona, pero tratamos de llegar antes de que se palpe. Cuanto antes lleguemos, mejor. Y si ya lo palpamos y ya tiene un tiempito, ¿no? No se puede decir cuánto tiempo, como dice la gráfica por ahí, en términos generales se puede decir 2 años a 5 milímetros, pero eso depende también un poco de la biología. Siempre mejor tratar de anticiparse a un tumor que no se palpa. ¿Vos te lo palpaste, Rosario? Me lo palpé y además todavía no me hacía los controles de ecografías y mamografías. Claro. Bueno, entonces, a raíz de eso, bueno... Empecé con esta... Vamos a ver una imagen que quiero que tengas vos en casa de cómo tenés que hacerte el autoexamen, pero como dice Ignacio MacLean, no es suficiente. Ahora después te vamos a contar cuándo, cómo y dónde la mamografía. Es cierto que entre la vida personal y el trabajo estamos muy ocupadas, pero es muy importante dejarte un espacio para el autoexamen y así detectar el cáncer de mama. Mira cómo se hace. Presta atención a tus pechos con los brazos a los costados del cuerpo. Después, apoyando las manos en las caderas y después, entrelazando las manos por detrás de la nuca y girando el busto a la izquierda y a la derecha. Con el brazo izquierdo atrás de la cabeza, palpá con la mano derecha de afuera hacia adentro. Después, inspecciona el tórax y las costillas hacia el pezón y la zona que lo rodea. Repetí los mismos movimientos con el brazo izquierdo al costado del cuerpo. Otra vez, con el brazo izquierdo atrás de la cabeza, palpá la axila izquierda buscando posibles nódulos o bultos. Apretá suavemente cada pezón y observá si produce una secreción sanguinolenta. Después, repetí todos los pasos con tu otro pecho. Detectar el cáncer de mamas a tiempo está en tus manos. Hacete el autoexamen vos también y no te olvides de hacerte el control anual con tu médico. Mamografía, ¿cuándo empezamos a hacer la mamografía? A partir de los 40 años, toda mujer sana y sin antecedentes familiares debería hacerse una mamografía por año. Si esa mujer tuvo su mamá, su hermana, su abuela, y bueno, que empiece un poco antes, quizás a los 30 años. Pero en términos generales, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que toda mujer a partir de los 40 años se haga una mamografía por año. Rosario, dame un mensaje. ¿Qué le decís a la gente que te están mirando? No, bueno, la prevención ante todo, que ya hablamos un montón. Y después si están ahí en el medio de la tormenta, que quizás miren si hay alguna oportunidad de aprendizaje o que busquen la manera de vivirlo lo mejor posible. Es muy largo, son muchos meses, entonces por ahí es oportunidad para
para leer, para meditar, para aprender a hacer algo nuevo, como que existe la forma de vivir esto de una manera más agradable y seguro, si acompañadas es, pero mucho más fácil. O sea, que se animen a mostrar la vulnerabilidad y a pedir ayuda. Buscala, y si tenés a alguien que está pasando por este proceso, envíale este mensaje, @enlasadascm, que entren ahí, busquen ahí, pregunten, consulten, que Rosario Divina, te agradezco un montón. Ignacio, Jorge, un placer. igualmente, Qué el placer placer tenerlos a Rosario. Gracias. Felicitaciones como lo compartís, realmente es muy lindo. Vamos a algo.